Primero felicitarlo porque usted ha retomado un elemento de la geopolítica que hoy en día se ha desconocido y que en el llamado mundo de la posverdad se quiere ocultar deliberadamente, y eso en el rescate de la historia es valioso. Pero también quiero hacer esta reflexión. Me parece muy bien que en el contexto internacional uno de los ejes para entender la historia nuestra de América Latina sean los Estados Unidos, y eso está muy bien, pero no es el único, porque resulta que después de la Segunda Guerra Mundial el mundo se dividió entre las potencias del este y las del oeste, y hubo una disputa entre el modelo socialista y el nuevo modelo imperialista de los Estados Unidos. Y todos los conflictos tienen ese referente necesariamente hasta 1990. Entonces no se puede desconocer esa lucha entre dos modelos para dividir el mundo de acuerdo a preferencias ideológicas, políticas y económicas. Pero hay un segundo eje, que es la lucha entre el norte y el sur, entre los países del desarrollo y los países del subdesarrollo. Ambos ejes están entrecruzados y entrelazados después de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1990, en el contexto internacional, porque los diferentes bloques que se forman tienen que ver o con los seguidores del bloque socialista o de una nueva reorganización del capitalismo, o los que se mantienen independientes con diferentes denominaciones, entre comillas, no alineados, de acuerdo a los que siguen el modelo del desarrollo o un modelo independiente frente al subdesarrollo, etc. Entonces, necesariamente hay que citarlo eso en la geopolítica, porque si no, nos queda cojo la concepción misma del mundo. Y habría que agregarle otro elemento más. Después de 1990, la desintegración del bloque socialista causó un gran problema en el mundo, porque llevó a un dominio unilateral de una de las potencias. Agreguemos algo, que dentro de ese contexto internacional jugaron los factores nacionales, que aquí lo digo por el caso nuestro. Un problema de reorganización de las clases dominantes, de la burguesía y los terratenientes, fue efectivamente alinearse con las políticas norteamericanas y crear una estrategia para ellos consolidar su poder. Esa estrategia es clarita con el Frente Nacional, es clara con los diferentes acuerdos económicos y políticos que hicieron, y se ve en su participación internacional homogénea siempre con los Estados Unidos. Pero a la par, los grupos colombianos de resistencia se dividieron por ese conflicto ideológico. Aquí hay unos grupos seguidores de la Unión Soviética, no solamente los partidos comunistas, la FARC, en un modelo ideológico y político, los grupos seguidores de la China, la política del maoísmo, efectivamente crearon el mismo modelo similar al de la China, el Ejército Popular de Liberación. Los grupos seguidores disidentes que planteaban una política diferente, inspirados en el trotskismo, de los jóvenes que se dan con este lenguaje dirán, ¿pero qué es eso? El trotskismo, porque ellos en su vida lo han oído, pero yo tengo que hacerlo, porque en el contexto de que estamos discutiendo es indispensable. Los que seguían el modelo de Trotsky y sus diferencias frente a Stalin, la Unión Soviética, que aquí también se alimentaron en las universidades, en el país, y que efectivamente se desarrollaron en diferentes movimientos, no solamente obreros, campesinos, estudiantiles, profesorales, etc. Esas divisiones primaron
y fueron muy fuertes, porque mientras la derecha hizo unidad después del periodo de la violencia, después de una lucha fratricida de 10 años entre ellos, entendieron que había que hacer una alianza estratégica y minimizar sus diferencias, y lo hicieron con el Frente Nacional. La izquierda no. La izquierda fue supremamente fratricida y muy fuerte sus contradicciones, porque la unidad que se intentó fue muy débil y los proyectos de unidad fracasaron. Y la historia reciente muestra que todas buscaron negociar por aparte, pero no hubo una negociación en bloque de las diferentes fuerzas para buscar un acuerdo mucho mejor frente a la dinámica que requería la misma lucha de clases. Es un factor que yo quiero aportar a la discusión para que lo tengamos presente. Cuando ese bloque, después de 1990, se fracciona, viene un poder de la derecha norteamericana, desde Ronald Reagan para acá, de autoritarismo cada vez mayor, disfrazado de democracia, en el mundo entero. Y eso es lo que ha alimentado el auge ideológico y político que ideológicamente hoy en día está polarizando al mundo. Solamente para el caso colombiano quiero citar dos momentos. Cuando la política norteamericana entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX es la más agresiva, en Colombia florece el periodo de los gramáticos, los retóricos y los semánticos. Caro, San Clemente, Marroquín, que mientras escribían la perrilla, entregaban al país, entregaron Panamá a los Estados Unidos. ¿Y qué decía el país? Hablábamos el mejor español de América y del mundo, y éramos la Atenas suramericana, mientras el país se destrozaba. Y ahorita, en ese momento, las élites que pactaron fueron la élite militar y la élite clerical. Durante 100 años, entre 1886 y 1991, primó la Constitución, que duró 100 años, que es la defensa de los intereses clericales y militares del país, en la forma más confesional y recalcitrante de cualquier país de América Latina, porque es que es la más recalcitrante de todas. Lo que intentó modificar la Constitución después de 1991, ahora viene una derecha recalcitrante, encabezada por Álvaro Uribe, escondida bajo una nueva semántica y aliada con un grupo confesional para enfrentar violentamente estos acuerdos que se han logrado entre las FARC y el gobierno colombiano. Y no es coincidencia, y lo hacen deliberadamente, y más de uno se preocupa por el discurso semántico, pero es que tras el discurso semántico hay un discurso político profundo que habría que estudiar en detalle. Y si no, veamos la última manifestación: felices marchando del brazo de Popeye, el mayor asesino colombiano del paramilitarismo colombiano, y todos felices, porque ¿qué es lo que interesa? Que haya rabia, indignación y un sentimiento visceral para manipular la masa. Eso lo hacen los ideólogos conscientemente. ¿Por qué? Porque los intereses de Popeye coinciden con los de ellos. Eso no es puro accidente, eso no es sumar por sumar, es que ideológicamente están de acuerdo. Porque aquí grupos de la mafia se han unido y efectivamente defienden ese proyecto ideológico. Y ese es un elemento que hay que mirar. La gente no lo mira, la gente lo ve desde el punto de vista moral. Eso no es un problema moral, es un problema político, ideológico, el que está de por medio y permite sus acuerdos de esos grupos y el tipo de reacción. Más de uno no ve grave eso. Les parece normal que en el país suceda eso, y eso hay que examinarlo. ¿Por qué esa terrible reacción? ¿Qué significaría para un país una recomposición económica, política,
social y cultural bajo un nuevo contexto. Termino con una reflexión que me parece interesante, y es que es correcto el nombre que llaman de posacuerdo, no por conflicto, porque el conflicto seguirá mientras existan clases sociales. El único que decretó la muerte del conflicto fue Álvaro Uribe. Desde su concepción ideológica dijo: en Colombia no hay conflicto, y su lenguaje lo expresa claro. Quiere negar la lucha de clases. Entonces no se puede decretar, porque es que esa es una realidad, la lucha de clases no existe. Se eliminará el conflicto el día que desaparezcan las clases sociales. Utopía irrealizable a corto, mediano y quién sabe si a largo plazo. Entonces hago esas reflexiones. Me parece muy interesante que usted sea uno de los últimos, en el mejor del sentido, de los dinosaurios que aún reivindicamos la geopolítica y que creemos que es indispensable ampliar el contexto internacional para entender cualquier contexto nacional en la historia. Bueno, yo no sé cómo organizan ustedes las cosas aquí, si solo uno a uno o recogemos más. Yo de entrada quiero conocer, ¿no?, de todos los elementos que el profesor ha incorporado y incorporado a cualquier análisis a la realidad de la historia y del presente. Yo no sé si nos vamos a calificar, parece que ustedes y yo coincidimos, de dinosaurios, porque cada vez más este tema de la geopolítica está colocada otra vez en el eje de la reflexión. O sea, hoy la gran discusión que se está dando en el mundo es la discusión de distribución de esferas de influencia, distribución de poder, de control de ruta, de control de recursos naturales. No solo está Estados Unidos, por supuesto, China, los BRICS, el papel de la Unión Europea, cuál va a ser, la extensión de fronteras hacia el este, el arrinconar a Rusia. Todo eso tiene un fundamento geopolítico. Y todo lo que el profesor ha dicho, el conflicto chino-soviético, todo eso yo creo que hay que incorporarlo en el análisis. Yo solo quiero insistir en un punto de vista. La geopolítica norteamericana hacia esta región eran anterior a que hubiera Unión Soviética, campo socialista, conflicto este. Quiero insistir en eso, porque ahí está toda la documentación para mirarlo en la historia. Antes de que existiera Unión Soviética, primero tenían como adversario a los británicos, después que distribuyeron las esferas de influencia con los británicos, continuaron desarrollando bajo las concepciones de Mahan a fines del siglo XIX. Ahí yo quiero insistir, porque con independencia de los que a veces discuten el tema de la geopolítica, yo digo, pero es que hay una realidad. No quiere decir que la geografía sea estática. No, la geografía se mueve, la geografía tiene una historia, pero de todas maneras es uno de los elementos que más lenta se mueve, porque no podemos mudarnos de aquí en los lugares donde estamos instalados. Yo en eso quiero insistir, profesor, con todo respeto, cuando hago este análisis, por eso empecé desde la historia, es porque muchas veces se tiende a concentrar la discusión geopolítica por Segunda Guerra Mundial, conflicto este-oeste. No, por lo menos vayamos 150 años atrás, más. Segundo tema, que también, no hay duda de que el conflicto este-oeste fue un conflicto y marcó toda una etapa de la historia de la humanidad. No hay duda también que la Unión Soviética, en lo que respondió a Cuba, hizo todo lo posible por ayudar, contribuir a Cuba, etc. Y la Unión Soviética, por supuesto, en su relación con Cuba también tenía una visión geopolítica. Ahora, yo digo, ¿dónde están las demás bases militares soviéticas en América Latina y Caribe? ¿Dónde están? Ahora aparece el tema chino.
¿Dónde están las bases militares chinas en América Latina y el Caribe? Y en el resto del mundo. ¿Quién tiene este continente? A ver si yo veo ahí una banderita. Y sobre todo esta parte. No, más abajo. O más atrás, no sé. Sigue, a ver. Bueno, si ustedes ven el dispositivo militar que tiene Estados Unidos, no lo veo por ahí. Si ustedes ven el dispositivo militar que tiene Estados Unidos, mírenlo aquí. En toda esta región, ¿qué otras bases militares hay aquí? De China. Bueno, uno podría decir, si hay otras bases militares aquí, son de la OTAN, de la Organización del Tratado Atlántico Norte, porque tanto Inglaterra como Francia, como Holanda, que son integrantes de la OTAN, tienen territorios coloniales todavía en esta región, y ellos son los que se encargan de la defensa de la política exterior de esos territorios. Y periódicamente la OTAN hace maniobras en el Caribe, cada 2 años, 3 años. ¿Dónde están las bases militares? Y esto vamos a decir es post-conflicto este-oeste, en el mundo de la unipolaridad o de la multipolaridad que se está. Es lo que yo trato de acentuar en este discurso repetido, sin desconocer ninguna de las otras variables que usted incorporó hacia el análisis, el movimiento no alineado, el grupo 77, aquí. Pero para ponerle una puntada de algo que nos dije ahorita, la política de Tupac y Ayala contra Cuba comenzó precisamente también por el eje de romper las relaciones de Cuba y el papel de Cuba en el movimiento de países no alineados y que le correspondía en Naciones Unidas. Cuba era presidente del movimiento de países no alineados. Con todo el apoyo de Asia, África y de algunos gobiernos latinoamericanos, Cuba estaba aspirando legítimamente por primera vez a ocupar un escaño no permanente por América Latina en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Precisamente siendo Cuba presidente pro tempore. Pues Ayala se alía con los Estados Unidos para entorpecer totalmente esa posibilidad. Tenemos el eje este-oeste y tenemos entonces también el eje norte-sur. O sea, cómo se superponen, digo yo, y cómo confluyen muchas veces todos estos conflictos que se está planteando. Y ya voy a cerrar esto porque quiero oírlo más hablar a ustedes. Para mí tampoco es una casualidad que aquí sectores de la derecha colombiana hayan acuñado el término castrochavismo para estigmatizar a las fuerzas, incluso las que están luchando por la paz. Castrochavistas ya, ¿no? Porque siempre también están buscando una semántica, como usted bien dice, que confunda cuáles son las verdaderas intenciones que hay detrás de sus actos, ¿no? Y de sus propósitos. Y lo otro que quiero decir es que también se puede rastrear en Estados Unidos los estrechos lazos que existen entre los sectores opuestos acá en Colombia y sectores vinculados a la administración. Se pueden rastrear. Una figura que yo le he venido a decir, Giuliani, seguramente ustedes lo habrán oído mencionar, el alcalde de Nueva York, que vino aquí muchas veces a explicar cómo mediante la mano dura. Giuliani estuvo siendo valorado como secretario del Departamento de Seguridad de la Paz. Lo que pasa es que se arrepintieron porque le empezaron a salir papelitos sucios como otros de la administración y retiraron la candidatura de Giuliani. Pero ¿a quién llevaron para ese departamento? A Kelly, 4 años, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, con toda la implicación del Comando Sur en todos los procesos colombianos de los últimos años, particularmente en los últimos 4. O sea, hay que mirar esto, repito, en una perspectiva más holística, más general, y
Y yo digo que alertar, que es lo que a mí como intelectual me corresponde, de las amenazas que están planteadas para ustedes, para nosotros, en fin, para todos los que queremos que América Latina y el Caribe sea una zona de paz, ¿no? Donde se respete la soberanía, la autodeterminación, la no injerencia en los asuntos internos, que no sea una zona sembrada de bases militares de otras potencias extranjeras. Es en lo que trato de concentrar mi intervención, por supuesto, en el tiempo que he tenido acá. Y repito, medio improvisada, porque yo venía preparado para otras cosas. De todas maneras, alguna otra, ¿no? Pregunta, duda, contradicción, no tiene que coincidir con el profesor, con el invitado, con toda franqueza. Bueno, también quiero agradecer esta intervención suya, una información, pues como usted dice, pues el tiempo siempre será adverso para estos encuentros. Y es como esa invitación a cada uno de los que estamos acá a revisar permanentemente esto de la semántica, como un discurso de poder siempre está maquillado con una serie de palabras para que las personas lo interpreten de la forma como ellos lo quieren. Cómo la incidencia de este poder o de estos poderes se han filtrado no solamente en el territorio, en la parte geográfica, también se ha filtrado en este territorio que se llama cuerpo, en el cuerpo de las personas, en el pensamiento de las personas, que aunado a eso, en el caso de Colombia, a la falta de un proyecto nacional unificado, porque el interés del poder es impedir un proyecto nacional unificado, hace que nos dispersemos cada vez. Tampoco es gratuito que se esté mirando desde hace rato el aislamiento de las humanidades dentro de las fallas curriculares, igual que las formas de productividad, es decir, la formación se encamina a esas formas de productividad, aislando a esa persona de esa reflexión crítica que desde la misma tierra se ve cuando se empieza a hablar de aquello de soberanía alimentaria, que jamás tampoco se ha cumplido, que los pueblos tengan decisión sobre sus cultivos, sobre sus semillas, y así una por otra cosa, todo manejado desde una semántica o desde una ayuda parcializada con los sectores más desfavorecidos, incorporándose en el pensamiento de la gente ese desfavorecimiento y una poca capacidad crítica frente a un contexto que viene circulando, como usted lo mencionaba, desde una estrategia de apropiación muy lentamente, que cualquiera en algún momento se puede sentir la reflexión crítica como que es lo mejor que nos puede estar pasando. Entonces, que agradezco esta invitación para mirar que todos los terrenos, en la educación, en la salud, en la tierra misma, en todos los sectores, cuando las transnacionales tienen toda la aprobación del sistema capitalista para incidir y la voz del pueblo es descartada. Lo mismo que va a pasar ahorita en el Ecuador con estas elecciones, que seguramente llega a ser, pero sí es muy apropiado mirar siempre ese sentido de discurso que bueno, hay algunos norteamericanos, europeos que están muy pendientes de eso también. Hay también a las tiendas, hago referencia por ejemplo a Noam Chomsky, que siempre está pendiente de ese discurso, cómo se realiza, para que nos invadan el pensamiento y que nos dé muy escasa posibilidad de reflexionar. Muchas gracias, profesora. Dos cosas de las que ha dicho la profesora que yo quiero resaltar, que la comparto. En el terreno curricular hay una tendencia muy marcada cada vez más a la fragmentación de los saberes, de los conocimientos, una
una pérdida de la visión de la totalidad de los procesos, de la complejidad de los procesos, que de alguna manera el pensamiento crítico, el pensamiento social crítico, si ustedes quieren decir comprometido con transformaciones, de alguna manera tiene que rescatar la mirada de la totalidad. Yo no podía hacer una totalización. Insisto en que no miremos los procesos en la historia y en la actualidad de su futuro, sino en esta integralidad y de alguna manera en esta complejidad. Segundo, el tema de la semana. El lenguaje no es inocente. También el lenguaje, como dicen los semióticos críticos, es un campo de lucha, es un campo de batalla. Porque al final la forma en que hablamos está vinculada con la forma en que pensamos. El lenguaje no es más que el reflejo de nuestro pensamiento. Y la forma en que hablamos y pensamos condiciona nuestras acciones en todos los aspectos de la vida. Entonces también tenemos que tener una proyección crítica con relación al lenguaje que se utiliza, a la semántica, a las palabras que a veces hasta nos lo han robado y resignificado. Tenemos que tener como profesionales, ustedes como estudiantes que están aquí, también tienen que saber enfrentarse críticamente al lenguaje, a lo que se dice, a lo que se utiliza. Alguien mencionaba democracia. Bueno, cuando vamos al origen de la democracia no la produjo ni el capitalismo ni la clase dominante, la produjeron las luchas de los sectores populares a lo largo de la historia. La democracia durante mucho tiempo fue el terror de la clase dominante. Y si vamos a la historia de América Latina, tenemos la historia de dictaduras militares, una detrás de otra. Bueno, desde los 90 para acá, Estados Unidos, la clase dominante ahora se ha reapropiado y resignificado el tema democracia. Pero cuando hablan de democracia, hablan de una democracia específica, representativa. No hablan de toda la posibilidad del ámbito democrático. No se refieren, por supuesto, a la democracia participativa, donde la gente participe. Se están refiriendo a una democracia formal, que no digo que no sea importante, por supuesto, al lado de una dictadura, ¿no? Como alguien decía, más vale una mala democracia que una buena dictadura. Pero lo cierto es que se están resignificando todo eso y ahora quieren convertir la bandera de la democracia que ellos consiguen como el patrón que tiene que aplicarlo a todo el mundo para tener legitimidad. Pero eso además lo hacen en una dosis de cinismo. Miremos hacia los propios Estados Unidos, que se plantea como el paradigma de esa democracia representativa. Miren a las últimas elecciones. ¿Cuántos ciudadanos participaron en esas elecciones? ¿Cuántos se abstuvieron? Vamos a esa discusión que hay en Estados Unidos. ¿Quién ganó las elecciones y el voto popular? Hillary Clinton, casi por 2 millones de votos. Ese sistema que ha creado Estados Unidos es lo que determina que un presidente gane en los colegios electorales y se desconozca el voto popular. No es la primera vez que eso ocurre en los Estados Unidos. Si eso pasara en cualquier país latinoamericano, hoy ya estarían armando un escándalo. ¿Cómo es eso? De hecho, lo vamos a ver en Ecuador, ya lo estamos viendo. O sea, el candidato a Alianza País ha ganado, según las últimas cifras, por aproximadamente 225.000 votos, tal vez un poquito más cuando se haga el conteo completo. Ya los medios de comunicación aliados, la fuerza que se agruparon en contra de Alianza País, particularmente por este banquero bastante inescrupuloso, el señor Lazo, que están diciendo no reconocemos las elecciones, fraude, hay que recontar, llamen a la OEA para que venga a calificar esto. ¿Y por qué no
lugar del mundo. Una elección que se gana por 200.000 votos es legítima. Correcto. En Estados Unidos, fíjense, que le dan legitimidad al candidato que ni siquiera ganó el voto popular. Y sin embargo, esa es la democracia que